Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Pueblos de la ESIAP. En esta ocasión, nuestro invitado Héctor Lorenzo Aparicio, alumno del grado de Ingeniería Agrícola de nuestra escuela, nos descubre Langa de Duero, un pueblo del oeste de la provincia de Soria, con muchas cosas que contar. Héctor, buenos días. Lo primero, gracias por ponerte en contacto con nosotros y ser el primer alumno de la escuela que ha querido participar en nuestro proyecto. Buenos días, Alonso. Gracias a ti. Para mí es un placer formar parte de este programa. Muy bien, pues nada, Langa de Duero. Lo primero, sitúanos, háblanos por favor de la localización de tu pueblo. Pues mi pueblo, como bien has dicho, está en la provincia de Soria, al oeste, casi tocando con la provincia de Burgos. Está a unos 850 metros de altitud sobre el nivel del mar y en el margen derecho del río Duero, a pocos metros del río. En dirección este, si vas en dirección este, a 17 kilómetros está San Esteban de Gormaz y a 90 kilómetros está Soria. Y si vas en dirección oeste, a 30 kilómetros está Aranda de Duero. Langa tiene varias pedanías bajo su mando, como pueden ser Bocigas de Perales o Zayas de Torre, entre otras. Muy bien. Cuéntanos algo sobre el origen de Langa. Bueno, pues el nombre de Langa proviene de Segontialanca, que era una ciudad arébaca en las proximidades de Langa. Los arébacos eran celtíberos que habitaban la provincia de Soria, lo que hoy es la provincia de Soria, y parte de las provincias de Burgos, Guadalajara y Segovia. Segontialanca participó en las guerras celtibéricas, que eran guerras entre celtíberos y romanos, y en el año 99 a.C. fue tomada por los romanos. Y en los años 20 del siglo pasado, Blas de Taracena, que era un arqueólogo, descubrió Langa, localizó Segontialanca, ¿Sí? Y a partir de ahí empezaron a hacerse sondeos y excavaciones. Se encontraron diversos objetos de metal y de cerámica que fueron llevados al Museo Arqueológico Nacional. Hoy en día, si vas por ahí, solo se puede ver un fragmento de la muralla. Bueno, ya que nos encontramos en una escuela de ingeniería que estudia la agricultura, la ganadería y el medio ambiente, háblanos de dichos aspectos relacionados con tu localidad. Sí, es un tema bastante interesante. En primer lugar, Langa tiene varias granjas de ganado porcino, tanto para la cría como para el engorde. La matanza ha sido algo muy popular. Antiguamente, tradicionalmente, se reunían familias y grupos de amigos, cebaban un cerdo, lo mataban y luego pues hacían comidas. Y hace dos años... Antes de la pandemia, durante 2 años se hizo la matanza para todo el pueblo, pero con la pandemia pues no hemos podido seguir con ello. Ahora que nos estamos recuperando de la pandemia, espero que en febrero del año que viene pues volvamos a celebrarlas. Por otro lado está el ganado ovino, que ahora no tiene tanta importancia, pero durante muchos años la tuvo. Y si vas por el campo puedes ver corrales donde se guardaban a las ovejas. Y en cuanto a agricultura, principalmente se cultivan cereales como trigo, cebada, maíz. Se cultivan también remolachas, girasoles y por supuesto vid. Es una zona muy vitícola. Y si hablamos de medio ambiente, podría decirte que se aprecian 2 ecosistemas distintos. Por un lado, el ecosistema del río Duero, con sus chopos y sus juncos, donde puedes ver grullas, garzas y últimamente se pueden ver patos y hasta nutrias. Ajá. Y por otro lado está el ecosistema del monte, con sus pinos, sus encinas, sus sabinas. Allí puedes ver corzos, zorros, jabalíes, perdices. Aquí la caza juega un papel importante, tanto por el ambiente que se organiza en el pueblo con las cacerías, como por su función dentro del ecosistema, para evitar sobrepoblación. Bueno, el episodio de hoy creo que puede tener una buena acogida entre los estudiantes de nuestra escuela,
y por eso también vamos a hablar un poco de ocio y ambiente festivo. Sí, en primer lugar están las fiestas del Corpus Christi, que son las fiestas principales, las fiestas patronales, que se celebran en mayo o en junio, 60 días después del Domingo de Resurrección. El día del Corpus Christi es jueves. Los eventos religiosos principales son la procesión del Corpus Christi, unos desfiles de carrozas que hay a la ermita y el canto de la salve a la Virgen. Y además hay eventos populares como torneos deportivos de fútbol o de frontenis y torneos de juegos populares como los bolos o la tanguilla. Y por las noches hay verbenas y aquí juega un papel importante las peñas porque dan vida y dan alegría al pueblo, al ambiente del pueblo. Por otro lado, en julio, el tercer sábado de julio se celebra el Día de Peñas y, como su nombre indica, la organizan las peñas, con un aperitivo mañanero a base de tortilla principalmente y otros alimentos. Ajá. Hay un desfile amenizado por la charalanga, que es la charanga de Langa. Luego, a la hora de comer, las peñas hacen una comida en el polideportivo y cada peña tiene su mesa. Y luego hay otras actividades y por la noche hay verbena. Muy bien, Héctor. También nos querías hablar sobre los quintos, ¿no? Sí, también tienen gran importancia. Se celebran en agosto, los eventos son parecidos a los de fiestas, con las verbenas, con los torneos, solo que cuando termina la verbena por la noche, la fiesta sigue hasta el amanecer en un local municipal llamado El Bodegón. Y luego, cuando amanece, el pueblo acompaña a los quintos en un desfile conocido como Las Dianas. Y bueno, aparte de estos eventos hay otros menos destacables como la vendimia o la matanza. Sí, pues al hilo del ocio creo que podemos hablar un poco también de la primera edición del Camino Duero Fest, que tuvo lugar en agosto de 2019 en Langa de Duero, y sería importante retomar, sería buena idea, pero no sé si tenemos algo de información sobre esto. Un señor que vive en Madrid, pero tiene raíces en Langa, trabaja en el sector de la música como representante de artistas. ¿Sí? Y tuvo la idea de organizar dicho festival en 2019. Conoce a algunos artistas famosos, por ejemplo conocía a Carlos Marín, el cantante de Il Divo que desgraciadamente falleció. Consiguió la colaboración de las empresas del pueblo y vinieron artistas como Los Diablos, los que cantaban El Rayo de Sol, ¿Sí? o Los Toreros Muertos. Aparte de la música, hubo otros eventos como el tiro con arco o las rutas enológicas. Este festival tuvo éxito y tenía pensado repetir el año siguiente, pero no pudo por la pandemia y ahora no sé si quiere volver a organizarlo. De momento no sabemos nada. Bueno, esperemos que sí, lo deseamos. Si te parece, seguimos por un eje principal de Langa de Duero, como es la viticultura, por supuesto. Pues sí, es algo que hay que tener en cuenta. Estamos en la denominación de origen Ribera del Duero. En primer lugar, hay una bodega en las afueras del pueblo que produce y comercializa vino, y aparte hay bodegas en la ladera del castillo que son de particulares, son de personas que las utilizan para guardar el vino para autoconsumo. ¿Sí? En una de las pedanías de Langa se está llevando a cabo grandes proyectos vinícolas con grandes inversiones. Y hay mucha gente en el pueblo que tiene viñas y en octubre van a vendimiar. Yo qué sé, siempre en esas fechas siempre hablas con gente que te dicen vengo de la viña, ¿Sí? vengo de vendimiar o mañana me voy a vendimiar. Hay quien lo hace con familia o con amigos y hay quien lo hace contratando a gente para hacer dicha labor. Y además disponemos de 3 lagares que son propiedad del ayuntamiento y más aparte hay un lagar exterior que puedes ver siempre que quieras. Sí, hablando de ello, la Casa Lagar de tu pueblo está gestionada por el ayuntamiento y es un lugar importante allí. ¿También nos puedes explicar cómo son las jornadas de la vendimia que allí se celebran? En 1997 se celebraron las primeras jornadas. El ayuntamiento compró varios lagares que habían pertenecido a particulares, los restauró y empezó a hacerse la fiesta. Se celebra a principios de octubre.
Por la mañana temprano la gente desayuna en el lagar principal, en la casa lagar, como bien has dicho. Después van a la viña, se encaminan a la viña, van 2 carros tirados por mulas, que allí se conocen como machos. En uno de los carros se lleva las uvas y en otro de los carros se llevan a los niños, que a los niños les gusta mucho ir en esos carros. Uh-huh. Luego llegan a las viñas, proceden a vendimiar y cuando acaban vuelven al pueblo. Llegan hasta la casa lagar y pisan las uvas. Es algo que le gusta a todo el mundo, especialmente a los niños. Cualquiera puede unirse a este evento. Uh-huh. Y mientras tanto, en los otros 2 lagares del ayuntamiento puedes ver cómo se hacía el jabón o cómo se hilaba y se tejía la lana. Por último, se almuerza asado, pan con tomate, o sea, con chorizo, con torreznos, morcillas. A esta celebración viene sobre todo gente de Madrid, Soria, Burgos. No tienen conexión directa con el pueblo, no tienen vínculos familiares con el pueblo y no suelen venir. Vienen familias, grupos de amigos, colegios también. Pagan una cantidad, 5 o 10 euros, y eso incluye desayuno, mosto recién prensado y el almuerzo. Muy bien, unas actividades muy interesantes para conocer el pueblo y también la zona, ¿no? Bueno, ya me contaste el otro día, preparando un poco nuestra charla, que aunque no es lo que más te apasiona, sí que, bueno, la gente disfruta mucho en la zona vuestra a la hora de recoger setas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, sí, es algo que apasiona mucho en general a la gente. Sí, además estaría bien que nos contaras algo, bueno, desde el punto de vista sostenible, ¿no? Algo que es importante y que se habla mucho en nuestra escuela, se insiste a los alumnos. A ver si nos puedes contar alguna cosa sobre la sostenibilidad a la hora de recoger las setas. Bueno, en primer lugar, la recogida de setas se hace a mediados o finales de octubre, cuando llegan las primeras lluvias, pero todavía no hace frío, por lo tanto el suelo está calentito y húmedo. Todavía no ha sido afectado por las heladas, no ha habido heladas. Las setas que crecen en mi zona son principalmente setas de cardo. No soy ningún experto en el tema, pero sí te podría decir que es recomendable llevar las setas en cestas y no en bolsas de plástico, porque si las llevas en cestas, van cayendo las esporas, que son las semillas de las setas, y eso significa que luego crecerán más setas, saldrán más setas. Luego, no se debe utilizar rastrillo porque daña los micelios, que son unas redes que crecen por debajo del suelo y a partir de los cuales crecen las setas. Y además, dependiendo de cada zona y de cada ayuntamiento, hay unas cantidades máximas establecidas para recoger setas, para evitar agotamiento y sobreexplotación. Bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de un patrimonio clave de Langa de Duero, que es su castillo o torreón. También se le conoce popularmente como el Cubo. Sí, podría decirte que es el emblema de Langa. Es una torre de 10 metros de largo, 10 de ancho y unos 20 de alto. Y si subes a lo alto puedes ver otros castillos como el de Peñaranda de Duero o el de Gormaz. Fue construido aproximadamente en el siglo XV y en el siglo XVI los reyes católicos pasaron por Langa y se alojaron allí. Este castillo servía para la defensa y para la vigilancia del pueblo. Al lado del castillo hay un aljibe, que es una estructura que se utilizaba para recoger agua y para almacenarla, y hay leyendas que dicen que mediante este aljibe se podía llegar al río Duero o a otros castillos de la zona mediante pasadizos. Durante muchos años el castillo ha estado prácticamente en ruinas, pero hace unos 20 años se rehabilitó y ahora es un museo conocido como Centro de Interpretación de las Atalayas. Allí tienes información sobre los rasgos estructurales y funcionales de las fortalezas, de los castillos, y también tienes información sobre la historia de Langa. Sí, precisamente desde el Torreón se divisa, según hemos visto, el puente de Langa,
Y a mí me ha llamado la atención pues la longitud del mismo, ¿no? Unos 147 metros. Creo que es importante hablar sobre la cantidad de vehículos, no solo turismos que lo transitan, sino también por los camiones. Sí, efectivamente es un puente que es muy antiguo, no se sabe si medieval o romano, tiene 12 arcos conocidos como 12 ojos. Al otro lado del río hay tierras de cultivo, plantaciones de chopos y explotaciones ganaderas, lo cual hace que haya bastante tránsito de camiones y de vehículos agrícolas. Con todo esto el puente se ha deteriorado, algunas de sus piedras se han desprendido y desde hace algún tiempo hay gente que lo pone de manifiesto en las redes sociales pidiendo una restauración y al final la Diputación de Soria accedió e invirtió casi 1 millón de euros. Las obras empezaron en agosto de 2020 y terminaron en agosto o septiembre del año pasado. Durante dichas obras descubrieron una antigua calzada medieval, la desmontaron y la colocaron a pocos metros del puente, al lado del puente. Cuéntanos también cómo está la situación con la autovía del Duero, ¿no? Hablando sobre las carreteras que estábamos hablando. Está la autovía del Duero en plena construcción, si no me equivoco. Sí, hace casi 2 años se inauguró el tramo San Esteban-Langa de la autovía A11, también conocida como autovía del Duero, que conectará Zaragoza con Portugal, pasando por Soria, Valladolid y Zamora. Este tramo mide 13 kilómetros y su construcción costó unos 70 millones de euros. La construcción de esta autovía empezó hace unos 25 años, pero como muchas de las obras públicas han sufrido parones y retrasos, sobre todo por culpa de la crisis económica del 2008. Ahora estamos mejor conectados con San Esteban y esto es importante sobre todo porque en San Esteban está el instituto a donde van los chavales de Langa. Por otro lado, también tenemos ganas de que se abra el tramo entre Langa y Aranda y el proyecto ya ha sido aprobado pero aún no ha sido licitado, o sea, no se ha iniciado el procedimiento para la adjudicación del proyecto a la empresa contratista. Se espera que sea licitado a finales de 2022, más luego súmale lo que tarden en construirlo. Así que no sabemos cuándo podremos utilizarlo, cuándo podremos utilizar este tramo de autovía. Aranda es una ciudad grande de unos 35.000 habitantes y está a 28 kilómetros de Langa. Tiene un gran tejido empresarial y tener conexión por autovía con Aranda supondría una gran ventaja para los langueños, porque la gente de Langa en general va mucho a Aranda por trabajo, por ocio, por diversas causas. Y además por Aranda pasa la autovía A1 que va de Madrid a Irún, por lo que cuando la A11 esté terminada podremos, como al estar enlazada con la A1, desde Langa podrás ir a Madrid por autovía directamente, sin utilizar carreteras convencionales, así como también podrás ir a otras ciudades como Soria, Valladolid o Burgos, solamente por autovía. Sí, ojalá sea así y vaya concluyendo todas estas obras, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de la iglesia de Langa, que es muy grande y sorprende ver 2 estilos tan diferenciados en la misma. Pues sí, esta iglesia, que fue construida en los siglos XVI y XVII aproximadamente, es principalmente gótica, pero fue diseñada por un arquitecto de la época barroca que se inspiró en Juan de Juni, que era un escultor renacentista. Hay unas escaleras que suben al campanario y que es uno de mis lugares favoritos del pueblo, desde el cual se pueden apreciar muy buenas vistas. Y su patrón, que es también el patrón de Langa, es San Miguel Arcángel. Muy bien, Héctor, vamos a ir terminando y si quieres podemos comentar que, bueno, me imagino que para ti, una persona joven y muy al día con lo que ocurre en el campo, estarás al corriente del abandono del medio rural y la despoblación, y sobre todo por parte de la gente joven, ¿no? Me contabas también que se estaban tomando medidas para revertir esta tendencia y promover la vida en el campo. Sí, se están tomando medidas públicas. Por ejemplo, el ayuntamiento
ha tomado algunas medidas como la construcción de viviendas de protección, que cuenta con ayudas de la Junta de Castilla y León y tienen precios muy asequibles para incentivar a la gente a quedarse. Luego también han arreglado y pavimentado varias calles, se ha instalado un alumbrado público más eficiente y además han instalado hace poco fibra óptica, lo cual significa que esto facilitará las actividades telemáticas, entre ellas el teletrabajo. Además tenemos buenas instalaciones deportivas, como tenemos un polideportivo, un campo de fútbol 11 y piscinas. Además, el ayuntamiento dispone de una oficina de turismo desde la cual se organizan visitas al castillo y a los lagares. Tengo que destacar que tenemos otros servicios públicos como colegio, guardería o centro médico. Vale, y me comentabas también algo sobre las empresas y los negocios en este sentido, ¿no? Sí, hay varias empresas y una de ellas es una planta de cogeneración de biogás. Tiene unos 15 empleados aproximadamente y pronto harán una ampliación para la cual están adquiriendo terrenos y el ayuntamiento les va a echar una mano. Hay otras empresas como una serrería, varias granjas de cerdos y hay otra empresa que se dedica a la fabricación de ventanas, carpintería de aluminio y PVC, que tiene cierta importancia porque empezó en Langa y ha ido creciendo, ha expandido su actividad de negocio en Aranda y en Soria. Y bueno, también hay pequeños negocios como tiendas, bares, tenemos un hotel, 2 casas rurales, también hay una farmacia. Vale, también querías hablar sobre la asociación Tierras del Cid. Sí, es una asociación que lleva a cabo programas de desarrollo rural. Está formada por ayuntamientos y pequeñas y medianas empresas y asociaciones culturales del centro y del oeste de Soria, de la provincia de Soria. Esta asociación cuenta con ayudas de la Junta de Castilla y León, del Ministerio de Agricultura y de la Unión Europea, y algunos de sus proyectos han sido las ayudas a empresas de la zona o las mejoras en las infraestructuras, como las carreteras o la conexión a internet. Cuando hicieron lo que hemos hablado antes, cuando hicieron el centro de interpretación de las atalayas en el castillo de Langa, del que hemos hablado antes, esta asociación aportó fondos, aportó dinero. Vale, muy bien. Y ya por último creo que querías hablar también de las iniciativas más de las personas, ¿no? De las ideas de la gente de allí. Sí, aparte de las iniciativas empresariales y políticas, hay muchas personas que tienen muy buenas ideas, no tanto para crear empleo, pero sí para hacer eventos que hagan más atractivas las visitas a Langa. Como por ejemplo el señor que decidió organizar el festival Camino de Oro Fest, o unos chicos jóvenes que organizan un torneo de voleibol en verano, en el cual, aparte de la gente del pueblo, también se apunta gente de Aranda o incluso de Madrid, vienen equipos con nivel de esos sitios. Y también tengo que destacar la presencia de las asociaciones que dan vida y ambiente al pueblo, como la Charalanga, que como dije es la Charanga de Langa, el equipo de fútbol que juega en la Liga Provincial de Soria, ¿Sí? También hay una asociación de mujeres del Aguanal, y aparte también tenemos un grupo de teatro y un coro para la iglesia. En resumen, yo creo que el pueblo resiste como puede a la despoblación. Dispone de bastantes recursos para atraer a gente, para hacer turismo o incluso para quedarse a vivir allí. Muy bien, pues nada, en despedir a Héctor Lorenzo Aparicio, agradecerle mucho toda esta documentación que él ha trabajado para hablar también de su pueblo, saludar a los langueños y bueno, Héctor, pues muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer participar en este programa. Bien, y en cuanto a nuestra audiencia, pues nada, despedirnos y volveremos pronto con un nuevo episodio. Y también, por mi parte, bueno, quería dar las gracias a Lucio Alejandro Feo, que, bueno, un estudiante en prácticas del IES Virgen de la Paloma, que nos está ayudando con este episodio desde la parte técnica.
Pues muchas gracias a él también.